Le doy la bienvenida a cada uno de los que está aquí hoy presentes. Bienvenidos a la Iglesia del Fuego Abrazador de su presencia, Elá, Jesucristo Reina, Misión Mundial Mao. Amén. La palabra que el Señor trae para hoy se titula Recuerdos. No para que nadie se sienta, sino para aprender de lo que no se ha mirado. Hace un tiempo atrás el Señor me regaló una palabra mientras estaba recostada en mi cama diciéndome que los secretos del futuro de nosotros estaban ocultos en el pasado que reflejaría nuestro presente. Hasta ese entonces no había entendido su palabra y llevaba tiempo, de tiempo en tiempo, cuando esta venía a mi cabeza, la meditaba, pero no lograba descifrarla a totalidad. Hoy le agradezco a Dios por los tiempos vividos en esta bodega, en este lugar, sabiendo quién es Dios en mi vida, sabiendo y entendiendo con tanto dolor en mi pecho qué era lo que el Señor quería formar en estos 4 años en mí como sierva, qué necesitaba Él y cuál era la decisión que necesitaba que yo tomara. Necesitaba que le dijera que sí al ministerio al 100%, necesitaba que le dijera que sí quería seguir avanzando con Él, sin importar dónde me llegara el agua y lo que pasara en el trayecto. Pero solo quería escuchar esas palabras de mi boca. Le pedí al pastor principal que se hiciera en el púlpito donde el Señor siempre ha presidido los servicios, para que esté ahí con la Biblia atento, para que me diga si hasta el día de hoy, según la palabra que el Señor les trae hoy, no se ha venido cumpliendo. Esta semana me sorprendió el Espíritu Santo diciéndome: ¿en verdad tú crees que me he detenido? Y le dije: ya no sé qué pensar. Y me contestó: no, sino que por el contrario, todo este tiempo he estado trabajando y preparando todo lo que necesito para darles a ustedes. Era imposible verlo, y más cuando hay tanto dolor en el corazón, lo que Dios prepara para nosotros. Caí de rodillas, me humillé lo que más pude, supliqué por el perdón de Dios y le dije que yo estaba acostumbrada a obedecerle, que esa era la naturaleza que Él me había dado. Hoy me dijo que reuniría muchísimo pueblo, porque necesitaba que el pueblo se preparara para el cambio radical que va a dar la iglesia, el fuego abrazador de su presencia, el Jesucristo Reina, Misión Mundial Mao. Por eso la palabra de hoy se titula Recuerdos. Mientras estuve en este lugar, estuve viviendo procesos extenuosos y largos de formación y preparación por el Espíritu Santo para poder ejercer un gobierno correcto y adecuado conforme a su voluntad y no a la mía. ¿Saben? No es fácil ser formado, no para ejercer un liderazgo como el que me fue entregado, no para proteger los intereses de Dios como Él desea que sean protegidos. Así que nunca va a ser fácil ser formado por Él. En el camino encontré muchos baches, los cuales por mucho tiempo me hicieron dudar y empezar a pensar que Dios ya no haría nada conmigo. Empecé a creer tantas cosas que oía en los baches, que empecé a perder mi identidad con Dios, a dejar de reconocer los planes reales y los propósitos verdaderos de Dios en mi vida. Recuerdo que al inicio del ministerio, la primera promesa que el Señor hace a este ministerio es conferirnos el saber cuando nos entregaba una oveja y cuando la retiraba de nosotros por voluntad propia. Recuerdo que siempre cumplió esa palabra hasta el día de hoy. Siempre lo ha hecho. En eso Dios no ha fallado, ni un solo instante. Recuerdo también que me dijo un día que Él nunca haría nada en este ministerio sin hacérmelo saber e informarme. Recuerdo también haberle dicho
que no era necesario que se tomara tantas molestias para alguien como yo, que estaba bien si lo hacía a su manera y no me contaba nada porque era su casa y era su señorío. Pero recuerdo que replicó usando la palabra y diciéndome: de igual forma te prometo que como está escrito en la palabra, no haré nada en mi casa sin hacérselo saber a mis siervos los profetas. Ahora pongo esta palabra sobre tu vida, sobre el ministerio, y no haré nada sobre este ministerio que no te haga saber, para que entiendas quién te llamó. Recuerdo haber ignorado sus palabras por algo tiempo y haberme sentido derrotada muchas veces. Intenté hacer muchísimas cosas y cada una me dejaba una experiencia, una enseñanza, algo aprendido. Aprendí que ser líder es saber cuáles son los estándares de Dios y sobre todo llevar al cumplimiento de ellos. Aprendí que ser líder en el Señor es velar por los intereses de Él y no por los míos. Aprendí que si aquí en la escuela me costó tanto mantenerme en pie, me espera aún mucho más cosas. Aprendí a entenderle a Dios que ahora es cuando más debo buscar su presencia, más de lo que lo hacía antes, de lo contrario no podré mantenerme en pie para todo lo que se avecina. Esta semana la única cosa que me dijo el Espíritu Santo es que tenía a mi esposo y yo, y le dije a mi esposo: reconviene, esposo, conmigo, porque ciertamente sé por el Espíritu Santo lo que acontecerá en los últimos días y deberá estar preparado para retomar todas las cosas del ministerio, el ayuno, la escuela de los niños. Deberás estar preparado. Recuerdo que mi esposo dijo: no, amor, sino que seguiremos intentando. Le dije: no, lo que Dios demanda se hace y no importa lo que pensemos. Recuerdo en estos días estar llorando mucho y constantemente porque sentía que estaba perdida y desubicada, que no entendía por qué unas cosas parecían pintar el panorama de una manera, pero Dios siempre venía y me decía que no era lo que estaba bien, que esperara, que aguardara, que conservara la calma, que tuviera paciencia. Recuerdo el miércoles de esta semana escuchar a la madrugada, a las 2 de la madrugada, decirme al Señor: no, hija, no que yo me haya detenido de trabajar, sino que he estado preparando el camino para ustedes, porque he decidido que es tiempo de empezar a correr. No, hija, sino que acuérdate que tomaré un pequeño remanente que mantendré a salvo y lo cuidaré. Y sentí tanto dolor. Le dije: Señor, no me es lícito saber quiénes son. Y me dijo: no, en su tiempo te darás cuenta. Y me paré aquí. Y ayer mi esposo me dijo esto: ¿qué haces? ¿Por qué estás tan callada? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué tu mirada se ve decaída? Y le respondí: solo estoy pensando. En verdad estaba meditando en cada cosa y advertencia que Dios nos hizo cuando inició la obra, cada palabra y cada promesa. Hoy les puedo decir que la mayoría de ellas se han cumplido y ahora solamente faltan las de engrandecimiento. Las vi cumplirse, fue tan doloroso verlas. Mirar atrás y decirle: Dios, dudé de que fueras tú el que me hablaba. Hoy veo tu veracidad, hoy veo cuán claro fuiste, cuánto me advertiste de tantas cosas, y yo pensé que solamente eran palabras. Y entonces dije: Señor, si no quede reconvenir contigo, me postraré, y he pues que tu sierva quiere hacer tu voluntad, no la mía. He de volverme a rendirme a ti como me has enseñado a hacerlo, y a enderezar mis pasos, porque es necesario que me rinda y me humille delante de tu voluntad y acepte lo que quieres hacer. Entonces empezó el Señor a venir con toda dirección al ministerio. Mientras estaba orando el domingo,
pasar postrada en el altar durante la alabanza. Él me dio una palabra. Había mucho dolor en mi corazón por cosas que estaban sucediendo en mi vida y que podía palpar en mi espíritu. Me dijo, ¿sabes? Me has pedido, me has suplicado que traiga libertad al pueblo, que traiga libertad al cuerpo de Cristo. Pero ciertamente te digo que el dolor que sientes, es necesario. Luego me dijo otras cosas, pero también de esa me pidió callar. Me dijo que me preparara. Hace 15 días o más de 15 días atrás, ya prácticamente un mes, mientras me recostada sobre mi cama, durmiendo al lado de mi esposo, el Espíritu Santo me despertó sorpresivamente y solo me hizo una pregunta: ¿estás lista? A la verdad no supe qué responderle a mí. Volvió y replicó a los segundos: ¿estás lista? Así que no tuve más remedio que pararme de mi cama y caer de rodillas y decirle: Señor, tú sabes si estoy lista o no. Pero si no estoy lista para el paso que quieres que dé, prepárame en estos días, afiánzame y daré el paso que me pongas a dar, sin importar los riesgos y los peligros que tenga que correr con ellos. Necesito volver a soltarte mi vida en tus manos a plenitud, como lo venía haciendo cuando inicié en tus caminos. Y me dice el Señor esta semana: ¿has visto que la mayoría de las cosas que te hablé en el secreto, hoy las ves cumplirse? Lloras, no te lamentes de nada, sé fuerte, fortalécete porque estoy contigo. Pero mira cómo se cumple lo que te digo, para que sepas quién es tu Señor y quién te llamó. Y mientras estaba en la alabanza, hoy me dijo el Espíritu Santo: no, sino que dile al apóstol lo siguiente: es tiempo de agradecer por el tiempo vivido en este lugar, por los tiempos de gloria y los momentos en que el Señor se movió, sanó. Es tiempo de decir gracias, pero es también tiempo de decirle a esta bodega adiós. Es tiempo de decirle a la bodega en la que está la iglesia ahora adiós. Por eso agradecía hoy, obedeciendo a primera voz, sin que me lo repitiera. Luego me dice el Señor: sino que ahora dile a tu esposo, vamos a mirar las promesas, apóstol. Te dije que nunca aceptarás cobertura de absolutamente nadie, aunque vinieran a ofrecértela. Dime, apóstol, ¿lo hicieron? ¿Vinieron a ofrecerte cobertura? Te dije en una ocasión, mientras estábamos en el ministerio, que muchos iban a venir a declarar cosas fuertes sobre la obra y quisieras oídos sordos. ¿Prestaste atención? Te dije que muchos siervos llegarían a la iglesia sin conocer nada de la obra para dar testimonio de lo que Dios te había dado en secreto. ¿Sucedió? Amén. Pasó. Lo pudimos vivir. Te dije también, siervo, que estabas apegado a este lugar, ¿o no te lo dije? Amén, así fue. Te dije que Dios encontraba siempre la manera de despegarnos. Muchos dijeron que estábamos siendo disciplinados y corregidos por el Señor por la prueba que estábamos viviendo. Pero yo sabía que no era por eso. Supe desde el principio que Dios necesitaba sacar a mi esposo y a mí de la comodidad en la que habíamos entrado para que diéramos el paso de obediencia que necesitábamos. Que la prueba que teníamos no era por reprensión, era más bien porque ya era el tiempo de avanzar. Y a Dios le gusta apretar el burro, apretar el bozal para que camine cuando no quiere caminar. Es lo que Él nos ha enseñado. Siempre que quiere hacer algo en el ministerio, llevarlo a dar un paso más o avanzar en algo, primero permite una prueba económica que nos hace caer de rodillas, esperando a que Dios nos dé su salvación y su misericordia. Siempre ha procedido de esa manera con nosotros como siervos. Muchos llegaron a pensar que era que Dios nos mantenía en reprensión, pero no fue así. Y en todo ese trayecto, el Señor solo me pedía que callara, que no diera explicaciones de nada.
porque si la gente no podía esperar a que viniera la aclaración de muchas cosas, muchos seguirían pensando en sus mentes que creían y sabían lo que venía. Le pregunté muchas veces al Señor si nos había desechado. Oré y clamé. Supliqué porque trajera pastores nuevos a este lugar y los pusiera aquí y los dejara en este lugar para que pastorearan el pueblo. Pero su respuesta siempre fue la misma: no, sino pues que reconvengo contigo que te afiances en el ministerio, porque yo no buscaré reemplazo si no lo veo necesario. Así que lloré mucho. No entendía por qué el Señor a veces las personas salían de aquí y Él decidía volverlas a traer. Y en esta escuela aprendí dos cosas importantes para el siervo: el amor y el perdón constante, sin importar la falta que hayamos cometido. El Señor necesitaba que lo aprendiera. De lo contrario no iba a poder manejar lo que venía. Era muy necesario aprenderlo. Y tantos procesos. Siempre supe de antemano cuando los siervos salían, por qué lo hacían. En esta ocasión, acerca de algunos, el Señor decidió guardar silencio. Y lo único que me dejó saber es que no todos los que estaban sirviendo iban a llegar allá. Me dolió oír, pero respeté su silencio y su privacidad y no le pregunté. Creo que Dios es un caballero y uno debe de respetar cuando Él no quiere hablar. Y luego me dice el Señor: no, sino que recuerda esta siguiente promesa. ¿Te acuerdas que te dije un día tiempos nuevos de gloria? Y nadie los ha visto. Y yo le dije, quedé como una mentirosa, ¿verdad? Y me dijo: es necesario que hasta lo sumo seas humillada y vituperada, porque sin humillación no hay exaltación. Y lloré tantas veces amargamente por tantas cosas que el Señor me pedía que dijera aquí adelante y no se cumplían allí. Pero esta semana el Espíritu Santo me dijo: no, sino que es mi tiempo y mi momento, porque la gloria será toda mía y ninguno se gloriará de lo que yo haré. Muchas veces me cuestioné cómo haría el Señor las cosas y quise imaginármelas y hacerme un recreo en la cabeza. A la final nunca daba con la respuesta y a la final nunca la voy a tener. La voy a conocer cuando ya todo esté listo y hecho. Ahí sabré cómo lo hice. Pero no importa de cuántas maneras me lo imagine, jamás voy a dar con lo que Dios va a hacer. No hay que ponerle lógica a las cosas de Dios, solo hay que obedecerle, porque jamás te vas a encontrar una respuesta aunque quieras. La obediencia es algo grandioso y la sujeción a Él también. No, sino que hace unos días, unos meses atrás, me paré aquí y le dije a mi esposo: no siervo, sino que prepárate, porque vendrá el tiempo en que el Señor te diga: vete a la tierra, toma lo que es tuyo, toma lo de tu parentela, y haz como le dije a Abraham, y vete a la tierra que te mostraré, porque he decidido dártela. Hoy el Señor me pedía, mientras la alabanza, que le dijese a mi esposo, al apóstol y pastor principal de la iglesia a nivel físico: ahora haz como Abraham, prepara la casa, prepara el corazón del pueblo, toma lo que te he dado por herencia en este lugar y vete, porque ha llegado el tiempo de mover el templo. Me pregunté muchas veces cuándo se cumpliría esta palabra. Una madrugada el Señor me dijo que solo quedaban 5 minutos, que por qué lo meditaba tanto. Y estos días ha sido una orden tras otra. Ayer tuve la oportunidad de encontrarme con una persona que a la final no conozco mucho y solo me preguntó esto. Yo supe que no era él, era el Señor. Dijo: sierva, tienes remordimientos, ¿te duele haber cerrado el templo de los niños? Le dije: sí, parte, pero ahora entiendo por qué era necesario. Dijo: sabes que vienen grandes cambios, no sientas dolor ni tristeza, haz todo lo que te diga,
Yo no lo conozco mucho, porque no me congrego con ustedes, pero sé que ahora que ustedes se han dado cuenta cuál es el mandato de Dios en sus vidas, cuál es su mayor obligación, que es dedicar su vida, su tiempo, sus horas por completo a la obra del Señor. Ahora que ustedes han entrado en esa postura, Dios podrá pasar con todo lo que Él viene y ha querido hacer. Tranquila, no sientas remordimientos, haz lo que tienes que hacer y nuestro camión está a la orden para lo que lo necesites. Lloré tanto en la casa, me dije, no te entiendo, Señor, ¿cómo aún sigues haciendo en mi vida? Y volvió y refirió, no, sino que yo no me he detenido y siempre he estado trabajando y preparando todo. No, sino que yo nunca me he detenido. El viernes para mí fue duro, pero luego de que salí de aquí a las 2 de la madrugada, el Espíritu Santo me buscó y me dijo, era necesario verte en esa postura. Es el líder que necesito que seas ahora para lo que tienes que llevar a cabo. Necesito que tengas la misma postura y la misma seriedad que tuviste ese viernes. Necesito que entiendas que así te quiero ver todo el tiempo. Necesito que lo que hoy me estás diciendo lo cumplas y estés dispuesta a defender mis intereses por encima de lo que sea. Hacer la justicia que yo te pido que hagas, a ser correcta y a cuidar de mi casa, porque te entregué la mayordomía física de mi casa y a tu esposo le entregué mayordomía espiritual, y es de los dos el deber velar porque estas dos sean cuidadas, respetadas y valoradas. Hoy le digo al pueblo, esta iglesia se va a ir de este lugar. No conozco la fecha ni la hora, no lo sé. Esa fecha, ese día y esa hora, solo conozco el día, pero tampoco lo puedo decir. Pero no sé la fecha ni el mes en que esta iglesia se irá de este lugar, conforme a la voluntad de Dios y lo que Él estableció en este lugar. Pastor, es verdad que se acercan los días donde harás lo de Abraham y esta palabra se cumplirá en ti. Tomarás tu casa, tus enseres y lo que es de tu parentela y te removerás al lugar que Dios ha decidido, en donde tendrás que morar. La verdad, para Dios no hay nada imposible. Confiar en Dios es lo que a muchos les cuesta. Hoy le agradezco a cada una de las ovejas que está aquí con nosotros presente, que nos acompañó en este trayecto, en esta bodega, que pasó con nosotros eventos y vivió grandes cosas, y a veces hasta nos frustramos y nos sentimos heridos. Pero quería agradecerle a todo este pueblo que estuvo con nosotros y que Dios nos dio para pastorear en este lugar. No sé cuántos de los que están aquí hoy nos vayan a seguir hasta donde vamos, porque no lo sé. Pero sé que tengo en claro que Dios ya tomó su decisión y va un paso adelante de nosotros dos, y es nuestro deber correr tras él. Gracias a cada uno por el tiempo compartido, por los servicios que compartieron con nosotros y los eventos a los cuales vinieron y se hicieron partícipes, por haber hecho parte de los congresos de mujeres que se inauguraron en este lugar, que ahora se harán en gran escala al lugar donde se reunieron, en donde el reglamento del ministerio entrará a regir a plenitud, sin importar lo que pase. Pero también los derechos de los siervos serán respetados como Dios lo demanda. Amén. Esto ha sido una gran escuela. A la verdad que ser preparado para ejercer un cargo a veces no resulta tan simple como parece. Yo me siento honrada de que Dios haya derramado tanta confianza en mí, de que me vea como yo no me vi. Esto ha sido un lugar en donde vimos a Dios hacer sanidades, no muchas, pero lo vimos. Donde lo vimos hacer milagros económicos, no muchos, pero lo vimos. Ahora esto vendrá al 100%, que vendrá un cumplimiento de cada cosa, de crecimiento personal. Pero sepa, pueblo, y prepare su corazón, porque la iglesia se va de este lugar. Va a ser removida. Me decía el Espíritu Santo, he de venir con mi garlancha y la removeré de manera brusca, simultánea, y no habrá tiempo para avisar a muchos. Así que empieza a preparar tu casa y la tierra donde estás ahora para irte.
Amén. Apóstol, toda suya la palabra. Amén, gloria al Señor. Vamos a ubicarnos en Isaías 63. Isaías 63. Versículo 7 al versículo 14. Amén. Isaías 63, del versículo 7 al versículo 14. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción preciosa del Espíritu Santo. Amén. Quiero enseñarles y aclararles algo. Amén. No todos los ministerios son del Espíritu y se mueven en el Espíritu. Amén. No todo ministerio ni toda iglesia tiene ni maneja el mismo gobierno eclesiástico. Cuando hablo de eclesiástico me refiero a iglesia local. Amén. Hay ministerios e iglesias con un gobierno presbiteriano. El gobierno presbiteriano es un consejo de ancianos, los más viejitos de la iglesia, ¿cierto? Se reúnen y son los que toman las órdenes y las directrices de la obra. Un gobierno asambleico es donde toda la congregación se reúne y bueno, vamos a seleccionar el pastor, vamos a escoger aquí, vamos a escoger allí. Amén. Está el consejo de diáconos y esos son gobiernos de iglesia donde los diáconos, los servidores, son los que toman las direcciones y las directrices de los ministerios. Y está el gobierno monárquico. Amén. Que eso ya es un gobierno que Dios establece por el Espíritu para seleccionar uno o una pareja de ministros, ¿cierto? Para que vaya al frente de una obra según la dirección del Espíritu. Que eso es lo que Dios manejaba en el pueblo de Israel. Amén. Eran gobiernos monárquicos. Cuando Dios levantaba un caudillo, cuando Dios levantaba un profeta, cuando Dios levantaba un rey, eran gobiernos monárquicos. Amén. Entonces, quiero que entiendan esto para que ustedes sepan la trayectoria que el ministerio ha tenido y lo que ahorita Dios quiere hacer. Versículo 7, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción preciosa del Espíritu Santo. Amén, gracias. Dice la palabra del Señor así: de las misericordias de Yahweh haré memoria, de las alabanzas de Yahweh conforme a todo lo que Yahweh nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su paz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Yahweh los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Amén. Así como el Señor pastoreó a Israel desde la salida de Egipto hasta la entrada de Canaán, ¿cierto? Que fueron 40 años. Dios los pastoreó a través del Espíritu de Dios en la autoridad que había entregado a Moisés, su siervo, y luego una autoridad que fue delegada a Josué, sucesor de Moisés. Amén. Ahora quiero que vayamos a Deuteronomio 8, donde Moisés, antes de despedirse del pueblo, les hace un recuento, ¿cierto?, corto, de lo que Dios venía haciendo por ese espacio de 40 años, Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy,
para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto. En este caso en nosotros es 8 años. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Que eso es lo que la profeta estaba hablando. Algo que Dios tiene es que antes de que las cosas acontezcan, buenas o malas, Dios habla, Dios anuncia, Dios avisa. Amén. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahweh tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Yahweh tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Yahweh tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigos y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, tierra de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Yahweh tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Mira eso tan hermoso. Moisés hablando con el pueblo de lo que Dios venía haciendo esos 40 años con ellos. Amén. Dios es un Dios que antes de que acontezca, Dios anuncia. Amén. Cuando lleva a Abraham, después de que se separa de Lot y le muestra toda la tierra de Canaán antes de poseerla, Dios le dice a Abraham de ciertamente tu pueblo habitará en Egipto, será llevado, habitará allí, y por espacio de 40 años será esclavizado, será tenido en poco, será oprimido, mas al cabo yo lo libertaré. Amén. Efectivamente se cumplió. A los 400 años Dios sacó a Israel de Egipto. Presta atención. Y va y los introduce ¿en dónde? En la tierra de Canaán. En el tiempo que están en Egipto, Dios usa a Moisés diciéndole que Dios había preparado tierra prometida para ellos. Y Dios los saca. Amén. Surgen situaciones y se detiene en ese caso la bendición para ellos, ¿cierto? Pues se detiene la bendición para el remanente, porque muchos fueron desechados, que fueron los padres, ¿cierto? Y no entraron en la tierra de Canaán. Moisés tampoco entró en la tierra prometida, ¿cierto? Porque se sublevó contra una orden de Dios. Pero los hijos sí entraron a poseer la tierra del Señor. Amén. Y es donde siempre vemos que siempre queda un remanente. Es donde dice la palabra, dice, muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Es decir, muchos entran en la posteridad que Dios les dice, unos después y otros dicen desechados. Bueno, entran en la posteridad. Ya en el desierto, ¿qué hace Dios? Dios empieza a prometerles a ellos que los iba a introducir en una tierra buena, agradable, ¿cierto? ¿Y qué hizo Dios? En ese caso envió 2 espías para testificarles de que ese lugar era veraz. Amén. Que era real lo que Dios quería hacer con ¿qué? Con ellos. Amén. Algo sorprendente de Dios es que Dios, antes de que las cosas acontezcan, Dios te testifica. Amén. Quiero que vayamos a 1 Corintios 2. 1 Corintios capítulo 2. Amén. Y quiero que aprendas este principio de Dios, hermano. Aprende este principio de Dios. Dios nunca hace las cosas sin previo aviso. Amén. Presta atención. Dios nunca hace las cosas sin previo ¿qué? Aviso. Ni nada acontece que Dios permita sin previo ¿qué? Aviso. Por eso hay personas que el Señor de pronto le dice, cuídate, porque si no quedarás en embarazo. Dios no te está diciendo que ya está fornicando, te está diciendo, cuídate,
porque en el transcurso del tiempo, si no te cuidas, te deslizas y acontecerá. No te está diciendo que lo estás haciendo. Y mucha gente no le entiende el mensaje al Señor pero yo no estoy en fornicación, no recibo eso. No, Dios no te está diciendo que lo estás haciendo, te está diciendo, ojo, que si sigues en ese camino, vas a caer en ello. Amén. Entonces, mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de ¿quién? De Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Ojo, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos revela, nos muestra lo que Dios ya nos ha concebido antes de que ¿qué? Acontezca, antes de que sea una semana, un día, un mes, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, o como con Israel, 400 años antes, 500 años antes, 1 milenio antes. Dios revela. ¿Por qué? Porque Dios es toda omnisciencia. Amén. Dios sabe todo lo que va a pasar en 1 millón de años, en 1 billón de años, en una eternidad. Dios ya todo lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Dios se mueve en sus principios de que antes de que algo acontezca, Dios lo revela. Amén. Nunca Dios va a hacer algo sin que antes lo dé a conocer o lo prevea. Y ahí es donde uno tiene que estar firme y creer en lo que Dios ¿qué? Dice. Ya sea de una promesa, de una bendición o una advertencia. Amén. Entonces Dios, el Espíritu Santo nos revela lo que el Padre nos ha concebido. Amén. Ahora quiero que vayamos a Deuteronomio. Perdón, vamos primero a números 33. Números 33. Números 33. Números 33. Versículo 1, vamos a leer, no todos, porque es bastante largo, pero vamos a leer unas partes. Presta atención. La diferencia de un ministerio que se mueve por el Espíritu o un ministerio que se mueve ya por un gobierno asambleico, por un gobierno presbiteriano o otro, ¿cierto? Es que este se mueve según las directrices del Espíritu. Amén. Por ejemplo, vamos a ver a Israel, que Israel se movieron por jornadas de Dios. Las jornadas de Dios son tiempos en que Dios dice avanza,
O tiempos que Dios te dice, detente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo te dé la orden. Vamos a verlo, versículo 1. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y de Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Yahweh. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Vamos a ver algunas. De Ramsés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Mientras enterraban los egipcios a los que Yahweh había herido de muerte, de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Yahweh juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramsés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etán, que está al confín del desierto. Salieron de Etán y volvieron sobre Pin-Hairot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Milgó. Versículo 15. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Versículo 24. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Arad. Versículo 34. Salieron de Jorbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Versículo 47. Salieron de Almot-Diblatahim y acamparon en los montes de Abarim, delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sitim, en los campos de Moab. Sí, llegaron allí y acamparon hasta el Jordán. Ahora, quiero que vayamos a Deuteronomio, capítulo 1. Dice, versículo 1, Deuteronomio 1:1. Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel de este lado del Jordán en el desierto, en el Araba frente al Mar Rojo, entre Parán, Jotel, Labán, Hazerot y Dizaham. 11 jornadas hay desde Orén, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, en el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahweh le había mandado acerca de ellos. Es decir, Moisés estaba haciendo un recuento de lo que Dios venía haciendo con Israel por 40 ¿qué? Años. Presta atención. Israel, en los 40 años en el desierto, nunca se movió porque ellos quisieran, ay, vamos a ir a acampar allí. No. Ellos se quedaban hasta cuándo. Quiero que vayamos ahora a este lugar. Vayamos a Éxodo, capítulo 40, versículo 34. Quiere decir que al espacio de 40 días llegaron al Jordán. Amén. Pero al espacio de 40 años llegaron al Jordán, y del Jordán a Canaán, o a la entrada de Canaán, tuvieron 11 paradas. Amén. 11 paradas. De los 40 años tuvieron infinidad de paradas. Hubieron momentos donde Dios los establecía en un lugar y duraban años ahí, sin moverse. Amén. Éxodo 40, versículo 34. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahweh lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Yahweh estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Quiere decir, presta atención, que si la nube de gloria estaba en el tabernáculo, un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, y mientras ella no se alzaba, Israel no recibía la orden para avanzar.
Pero cada vez que se levantaba, ellos sabían, ya el Señor nos puso a caminar. Y el Espíritu Santo me traía que nosotros hemos tenido 4 jornadas del Espíritu. La primera fue donde se plantó la iglesia, por lado de Quintanares, ¿cierto? Que duramos en espacio de como 7 meses, como 6 meses, 7 meses, ¿cierto? Sí, casi un año. Sí, casi un año. Luego nos traslada el Señor para Bosa, León 13, ¿cierto? Donde estuvimos alrededor de 2 años, estuvo ahí. Luego nos traslada el Señor a la primera bodega, que fue un espacio como de 6 meses. Esta fue la tercera jornada. Sí, 1, 2, 3. Son 5 jornadas, perdón. La siguiente, donde nos traslada a Quintanares, ¿cierto? Bueno, eso tiene otro nombre, pero de Quintanares. A un tercer piso, donde Nuevo Colón, donde estuvimos un espacio de 2 años también, ¿cierto? Más o menos, sí. Y donde de allí Dios nos traslada a este lugar, donde tenemos 4 años largos, ciertamente. Pero Dios sencillamente ahora nos ha dicho, es tiempo porque la iglesia se va. La iglesia es removida, ¿cierto? Pues, ¿qué pasa? Con Israel, Dios movía su pueblo. El Espíritu Santo los pastoreaba y como los pastoreaba decía, es tiempo de avanzar, pues tiempo de quedarse. Amén. Escuché mucho, no, es tiempo, pastor, es tiempo de irse. No, todavía no. Pero cuando Dios empezó a decir, es tiempo de irse, es tiempo, y esto, uy Señor, es tiempo de movernos. Entonces cuando ya el Espíritu Santo dice, porque es tiempo, es donde lamentablemente muchos siervos empiezan a hacer su voluntad y entran en una voluntad no agradable ni muy perfecta, sino permisiva del Señor. Entonces, algo que Israel hacía es que ellas se movían por las órdenes del Señor. Y había lugares donde quedaban años ahí por espacio de 40 años. Jornadas de 1 año, 2 años, 5 años, ahí esperando a que Dios les diera la orden. Cuando un momento levanten tienda, levanten campamento y avance. Hemos tenido 5 jornadas, desde que eran 4, 5 jornadas. Entramos en la siguiente jornada, donde la iglesia va a ser removida. En estas jornadas, muchas de las personas que hemos pastoreado no han seguido con nosotros. La iglesia le queda muy lejos, ¿cierto? Pero nosotros estamos a la voz y a la dirección del Señor. Amén. El que sabe que pertenece y que está en la iglesia que el Señor la coloca, pues, llegará donde el Señor toca. Amén. Eso es algo que pues, nosotros como pastores entendemos, que las ovejas son del Señor y nosotros estamos sujetos a la orden del Señor. Entonces Israel seguía las órdenes y a las jornadas de Dios. Esas jornadas representaban las órdenes de salida. ¿O las órdenes de qué? Acampa. Porque era el tiempo de remover su pueblo para algo más. Amén. Algo más. Pero es muy importante, muy interesante nosotros ver lo que Dios ha venido haciendo. Dios es un Dios de tiempos. ¿Dios es un Dios de qué? De tiempos. ¿Quiénes son los ansiosos? ¿Dios o nosotros? Nosotros somos los ansiosos. Nosotros queremos ya. Sí, nosotros queremos ya. Pero nosotros somos los ansiosos. Dios es el que es un Dios de tiempos, de momentos y de ocasiones. Amén. Pero algo muy hermoso es que antes de que las cosas acontezcan, Dios ¿qué? Revela. Dios muestra. Y eso es lo que Dios ha venido haciendo con mi vida y con mi esposa. El triángulo de dirección ministerial este tiempo ha estado supremamente fuertísimo. Y Dios ha venido hablando, mostrando, revelando una cosa poderosa. ¿Qué cosas? Eso Dios reserva de parte interna del ministerio. Pero lo lindo es la manera en que Dios viene haciendo. Por eso hoy es este tiempo de recordar cómo Dios hace y de la manera que Dios se mueve sus tiempos. Amén. Por eso déjame decirte, hermanos, que nosotros como creyentes, como iglesia, como pueblo, ya a nivel personal o a nivel ministerial, debemos aprender a entender que Dios es un Dios de ¿qué? De orden y de tiempos. Amén. De tiempos. Es un Dios de tiempos.
Yo viví mi tiempo de soltería, pero cuando llegó el tiempo que Dios dijo, es tiempo de casarte. Bueno, Señor. Amén. Cuando me dijo, es el tiempo de que me sirva de diácono, listo. Cuando me dijo, es el tiempo de estar en el ministerio, todavía no me siento preparado, pero listo. Dios es un Dios de ¿qué? De tiempos y ocasiones. Lo importante es aprender a ser diligente a cuando Dios dice, ya es tiempo. Amén. De aprender a alinearnos a los tiempos del Señor. Es tiempo de avanzar, listo, Dios, es tiempo de avanzar. No, ay, el Señor, no. Entonces, como la profeta decía, hay veces, como cuando Dios le dijo, mira esto, Dios es un Dios que desacomoda a su pueblo, ¿sí o no? Claro. ¿Qué hacen las aves, las águilas, cuando los polluelos ya están grandes y que solamente quieren estar comiendo ahí en el agua? Los impulsan, o aprende a volar, o se mueve. Dios nos desacomoda. Jesucristo en Marcos 16 les dio una comisión, ¿cierto? Que fueran y predicaran el evangelio por todo el mundo y hicieran discípulos, ¿sí o no? Llegó, les dijo, pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis bautizados con el Espíritu Santo, ¿sí o no? Ellos muy juiciositos se quedaron 120 en el aposento alto esperando la promesa, que se cumplió históricamente a los 10 días después de que Jesús asciende. Pero se acomodaron la iglesia en Jerusalén y no se querían mover. Cuando Jesús dijo, esperen solamente, y ahí sí, arranquen. Y se acomodaron. Entonces, ¿qué permitió el Señor? Que viniera persecución. ¿Y vino la persecución con qué? Con el apóstol con Saulo, antes de ser apóstol, Saulo. Vino tanta persecución a la iglesia de Jerusalén, entonces que los discípulos se esparcieron. Dice que los que se esparcieron, dice Hechos 8, empezaron a llevar el evangelio a diferentes lugares. ¿Qué hizo Dios? Permitió algo para desacomodarlos. Y muchas veces Dios nos desacomoda como el águila desacomoda a sus polluelos. Cuando ya están grandes, ya saben que es tiempo de volar. ¿Y cuántas? La naturaleza no nos enseña así. ¿Cuántos animales que ven que ya destetaron a las crías los... No. Claro. Los leones. Cuando los leones los sacan, ya es tiempo. Uno es de hombre que a veces sigue manteniendo al hijo después de 60 años. Ya está dándole palos dulces. Uno es el que... Pero los animales, si tú analizas, ellos sí desacomodan sus crías porque es el tiempo que ellos empiecen a ¿qué? A volar, a avanzar, a llevar su vida. Entonces Dios nos desacomoda. Y eso es lo que Dios ha venido haciendo con los pastores principales, los fundadores del ministerio. A desacomodarnos para la nueva jornada en que Dios nos dice avancemos. Entonces mira lo hermoso que Dios da. Lo hermoso que es Dios. Pero es importante aprender a conocer a Dios. No es solamente Dios. Cuando Dios, no, pues Dios es el creador. Pero ¿quién más es Dios? ¿Cómo es la manera de operar? ¿Cuál es su mentalidad? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo es su deidad? Es importante aprender a conocer los principios de Dios para uno a sí mismo entender por qué Dios demanda ciertas cosas. Y que nunca Dios hace nada antes de que revelarlo o mostrarlo. Como decía la profeta, sí, Dios ha sido veraz y fiel estos 8 años. Porque no hay pueblo que no traiga al Señor que antes Dios no le muestre a ella o me diga a mí. No hay cosas que Dios vaya a hacer que antes no nos muestre o nos diga. No hay cosa. Ni hay cosa que acontezca ni que pase que no lo sepamos de parte del Señor. Que nosotros nos hacemos los de la vista gorda y cuando estamos... Ay, amor. ¿Te acuerdas que el Señor nos mostró esto y el Señor nos dijo eso? Sí. Eso es otra cosa. Que no estamos al tanto y muchas veces el pueblo está así. Dios trae una palabra, Dios le dijo una palabra a través del siervo, o el Señor se lo dijo en sueños o en el tiempo de intimidad. ¡Ah! Por ahí Dios me dijo algo, pero si Dios te dice algo es para que tú estés prevenido o para que estés advertido, algo que Dios va a hacer o algo que Dios va a acontecer o algo que va a suceder que no va a ser grato. Por eso debemos estar prevenidos, atentos y expectantes a lo que Dios quiere hacer o va a suceder o
Dios va a permitir. Pero no hay nada que Dios no haga, o vaya o permita, o acontezca que Dios no muestre. Ojo, obviamente, el que está en el Espíritu siempre va a saber y va a estar en sintonía del Espíritu. Y cuando tú estás en la sintonía del Espíritu, ¿qué va a hacer el Espíritu? Como dice 1 Corintios 2, lo que el Padre concede, no lo revela. Amén. Y eso es lo que hace el Señor. Entonces mira lo hermoso de cómo Dios, amén, Dios prepara el corazón de ¿qué? Del pueblo. Cómo Dios prepara el corazón de sus hijos. De cómo Dios prepara el corazón de ¿qué? De los creyentes. Para que nosotros sepamos que Dios es un Dios de ¿qué? De tiempos. Que Dios es un Dios de espacios. Y que Dios es un Dios que antes de que acontezcan las cosas, las muestra, las revela. Por eso hay algo que nosotros siempre sabemos. No ha habido lugar donde la iglesia sea movida que el Señor no nos muestre dónde vamos a ir. No hay nada. Nunca ha habido ni nunca ha pasado. Por eso les decía, Dios ha sido en gran manera veraz. Dios ha sido en gran manera fiel y veraz en estos 8 años de ministerio. Amén. Y hay algo que hemos estudiado bastante, hemos analizado bastante de cada palabra que Dios nos ha dado, tanto para el bienestar y el avance del ministerio, como también toda palabra que Dios nos ha dado para estar prevenidos contra el ministerio. Y es entender de que nuestros oídos, los oídos de nosotros como ministros principales y portadores del ministerio, deben estar siempre afinados en el Señor. Recién empezamos el ministerio. Dios usa a mi esposa, la pastora, la profeta principal, y me dice, ojo, el Señor te dice que muchos van a pedirte, te van a ofrecer cobertura ministerial. Pero yo te digo, yo no tengo cobertura para ti de otro lugar, yo soy tu cobertura, así que no. Efectivamente, así fue. Muchos me ofrecieron cobertura, otros vinieron, pastor, usted debe de aceptar la cobertura de tal para que ustedes se relacionen, crezcan, El Señor, no. Antes de que eso aconteciera, Dios ya me lo estaba revelando, Dios ya lo estaba advirtiendo, Dios ya lo estaba haciendo. Entonces, lo hermoso de la veracidad de Dios, de antes que acontezca, Dios muestra. Y eso es lo que es el triángulo de elección del ministerio. Así como les decía al inicio, muchos gobiernos, muchos ministerios y muchas iglesias tienen diferentes gobiernos o maneras de administración interna. El de nosotros está basado en un triángulo de elección ministerial. Lo que Dios va a hacer con el ministerio, a dónde lo quiere llevar y qué quiere hacer, me lo dice a mí o se lo dice a ella. Y lo que nos dice, hay una confirmación. Hay algo que ya está. Yo lo tengo en mi espíritu, o el Señor se lo mostró a ella, se lo dijo, yo tengo una revelación, un sueño, una visión. Y usa a otros solamente para confirmar lo que ya nos dijo. Entonces, no me dijo nada de eso. Lo otro, como el Señor me decía, es para confirmar lo que ya de anterioridad les dije. Así opera el triángulo de elección ministerial. Por eso muchos hermanos han venido a darme revelación, y yo no les digo, mi hermano, eso no viene del Señor, eso viene del Señor. Yo me lo callo, pero yo lo filtro, porque si Dios no se lo ha dicho a ella o me lo ha dicho a mí antes, yo lo desecho, porque esa es la veracidad de Dios con nuestro ministerio. Entonces, mira lo hermoso como Dios pastoreó a Israel por espacio de ¿qué? 40 años. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Es un Dios veraz. ¿Por qué? Porque Israel estaba siendo guiado ¿por qué? Por su Espíritu Santo. Así también es esta iglesia. Pastora, por favor. Yo recuerdo que la palabra de hoy se llama recuerdo. Recuerdo hace unos meses atrás, antes de que iniciara este año, para finales de diciembre, le dije al Señor que había cosas que yo nunca había probado, que Él le daba de privilegio al pueblo, y decidí probar, y empecé a ver resultados. Así que a finales del año del 2018, para el mes de diciembre, le dije al Señor que me ayudara a escribir una carta especial para Él, pero que esta fuera de acuerdo a su voluntad y no a la mía, sin importar lo que pasara, que se hiciera como era su voluntad.
Recuerdo que al inicio de enero empezó un clamar en ayuno de oración de mi parte que no entendía por qué era. Pero para finales de enero empiezo a ingresar por esa puerta y cada vez que me paraba en ese púlpito recuerdo muy claramente escuchar al Espíritu Santo interrumpirme en diferentes ocasiones mientras daba la alabanza, diciéndome: ¿sabes? La iglesia se va de este lugar. Recuerdo contestarle mentalmente y decirle con mis pensamientos: Señor, si tú lo dices, así es. Me espero. Recuerdo que durante un mes completo, al mes siguiente, después de enero, estuvo diciéndome constantemente, cada que me paraba en el púlpito a dar la alabanza de cada servicio: la iglesia se va de este lugar. Recuerdo venir caminando por esa calle atrás, en un día soleado, a las 7 de la mañana, llegaba tarde, venía corriendo y me dice el Señor: ¿corres? Le dije: sí, Señor. Como quisiera que mi tiempo no fuera a veces tan limitado y me alcanzara para hacer todo y no se me presentaran ciertas cosas y no llegar retrasada. Como quisiera a veces llegar todos los días exactos a las 6 de la mañana a la iglesia, puesto que en la casa nos paramos a interceder a las 3 de la madrugada. Pero como quisiera que mi tiempo no fuese tan limitado. Y me dijo: ya llegará el tiempo de tu reino. ¿Sabes? La iglesia se va de este lugar. Recuerdo sentar con la cabeza en muchas ocasiones y decirle: sea como tú dices, porque tu palabra dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Recuerdo entrar en muchas ocasiones acá y después de un tiempo el Señor hacer un silencio absoluto y no volverme a nombrar nada sobre el tema. Recuerdo, y no cambia, siempre lo hace en sentido de pregunta, como si esperara una respuesta de mi parte. Recuerdo que para cuando me tomé el tiempo de estar en la presencia del Señor y meterme en ayuno, porque me sentía bastante afligida y caí de rodillas a la semana después de estar en mi casa, el Espíritu Santo vuelve a recompetir conmigo y me dice: oye, de verdad que la iglesia se va del lugar donde está, atiende y prepárate. Dije: no estoy lista, ¿verdad? Me dijo: no. Recuerdo también en aquel instante haberle dicho al Espíritu Santo que lo único que quería era, y lo que más deseaba en mi corazón, era no ser de estorbo a lo que él quería hacer. Recuerdo que la madrugada de la siguiente semana vino y me dijo: ¿sabes? Por mucho tiempo te paraste delante del pueblo y dijiste: estamos a horas, a días, y luego lo reduciste a minutos. Hoy te voy a dar la cantidad de minutos que quedan. Quedan 5 minutos para que la iglesia sea removida con garlancha de manera brusca del lugar donde está. A la verdad, en ese momento dije: bueno, si los miro en mi tiempo, o si lo miro en el tiempo de Dios, 5 minutos, un minuto es como un día, y un día como 1000 años. Entonces le dije que faltaba mucho. En verdad lo pensé así. Pero luego recuerdo a él decir en esa madrugada que si ya estaba lista para correr. Recuerdo en estos días oírlo en varias ocasiones decirme: te enseñé a correr, te enseñé a trasnochar 24 horas por un evento, te formé y te preparé para eso. Nunca te permití bajar el nivel en que venías corriendo, porque no podías hacerlo. Si menguabas, te volvías perezosa y no vas a estar lista. Quiero que veas que has dado frutos, que has estado dando resultados y no los has visto. Lloré mucho. Le dije: Señor, pero aún no me siento lista para lo que viene. Y me dijo: yo sé que sí, pero recuerda que estoy contigo y que debes solamente seguir las órdenes que te doy y todo saldrá bien. Recuerdo haberme parado porque vino en una visión y me trajo hasta la iglesia. Me mostró este lugar. Me recordó hacía cuánto tiempo me estaba diciendo que la iglesia iba a ser removida de este lugar y porque ahora de nuevo venía la palabra más fuerte que al principio. Le dije: Señor, de pronto me lo estoy imaginando. Estoy tan cansada de cometer errores. Estoy tan cansada de que a veces haya intentado salir por causa de mi corazón y del aprecio que le tenía a algunos, haber detenido tu mano en mi vida. Hoy el Señor me decía: este ministerio y la responsabilidad que se aproxima para que ejerzas un cargo administrativo es bastante grande, puesto que la obra es un ministerio mundial, lo que significa
que no puedes menospreciarte tanto como lo has estado haciendo. No puedes verte tan indigna como lo has estado haciendo. No puedes seguir pensando que no estás en la capacidad de desarrollar tu liderazgo como lo has estado haciendo. Te escogí para esto porque sé que puedes. Le pregunté muchas veces a qué tamaño tenía que responsabilizarme de lo que él me entregaba. Y me dijo que recordara las cosas que nos había dicho a un inicio, pero que sobre todo recordara lo que decía la personería jurídica que él le entregó a la iglesia, de que en caso de que el pastor no pudiera estar presente para cumplir sus roles pastorales, el representante legal a cargo segundo al mando tenía que asumir esa responsabilidad. Recuerdo que me dijo en muchas ocasiones que aceptara que cuando él tuviera que viajar iba a tener que estar enfrente de la iglesia al resguardo para que él regresara y tomara de nuevo lo que era de él por derecho, que era la administración del pueblo. Mucho tiempo tuve miedo, a la verdad no les miento, no es fácil, pero este ministerio es de envergadura mundial. Sé y siempre he sabido qué es lo que Dios ha querido hacer con este lugar. No es fácil perder tu identidad y volverla a recuperar. Hoy le agradezco a Dios que nos permita preparar el pueblo para el gran salto que Él va a dar, el gran paso que va a dar. Sé que muchos van a preguntarse de cuánto será la carga que vamos a llevar algunos, pero déjenme decirles que se va a sentir el peso del pueblo. Pero el Señor me dijo que Él me había enseñado a ser un muy buen administrador, que solo tenía que seguir sus órdenes y limitarme a obedecerlas. Pensé que era difícil, pero la verdad es bastante simple, aunque hay cosas que cuando Él las ordena duelan, es simple obedecerlas. Es cuestión del corazón humano que a veces pone resistencia a obedecer, pero es tan sencillo obedecerlo. Cuando esa persona me preguntó en la calle que si tenía remordimientos por haber cerrado la iglesia de los niños, en verdad agaché la cabeza y pensé, sí, me duele. Oh, quisiera que eso no hubiese pasado. Quisiera entender. Estos días el Señor trajo a mi vida comprensión de cada cosa que ha sucedido y la necesidad de que el ministerio de los niños se prolongara por un espacio así como el de los jóvenes. Para que así como Él puso orden en el manejo de la iglesia local, así cada ministerio tenga un orden y un funcionamiento. Le agradezco a Dios por cada cosa que me ha venido enseñando y porque cada ministerio le pone una manera de ser llevado y desarrollado. Se lo agradezco. Pero cuando a veces no entendemos, nos hacemos ideas que no son, por no comprender que solamente Dios está poniendo orden en su casa en las partes que hacen falta. El ministerio de niños necesita un orden para funcionar correctamente sin desviarse. El ministerio de jóvenes necesita un orden para funcionar correctamente sin desviarse. Y así cada ministerio que se abra dentro de la iglesia local, su ministerio, cada patica que le salga necesita una manera adecuada de manejo. Amén. Una normatividad. ¿Para qué? Para el bien de aquellas ovejas y débiles en la fe que nombra la palabra, para que esto no salga perjudicado. Me costó entenderlo al principio, me dolía. Gritaba a manos llenas diciéndole al Señor que no me mandara más donaciones porque quería era desocupar el lugar y volver a reabrir la iglesia. Pero hoy entiendo que Dios necesita poner la norma. En estos días me dijo el Señor que era necesario que terminara la cartilla que una vez me llevó a crear para la iglesia de los niños, para el estudio bíblico de los niños, para que ellos la desarrollaran dentro de la iglesia. Me va a tomar tiempo, pues la cartilla creo que se va a llevar más de 600 páginas. En la manera en que la estoy haciendo es muy didáctica, pero me va a tomar tiempo terminarla. No sé cuándo lo voy a hacer ni cómo, solo sé que Dios sí lo sabe. A donde voy con una responsabilidad bastante grande sobre mis hombros a nivel físico y administrativo. Soy la representante legal del ministerio, segunda cabeza del ministerio, y el apóstol es el principal representante legal del ministerio. Y yo voy a la par con él. Mi firma es tan valiosa dentro del ministerio como lo es la de él. Cuando él no esté y no pueda firmar algún documento que avale lo que la iglesia necesita hacer, mi firma será tan valiosa como la de él. Era necesario este trayecto
era necesario que entendiera y me quedara claro quién soy para el Señor, a qué me ha llamado y qué es lo que Él quiere que yo haga. Voy a pelear mucho por las cosas que Dios le clavó a mi corazón como clavos que todos los días me hacen llorar, y es respetar los intereses de Él. Ese es mi mayor anhelo, poder respetar sus intereses. Sé que Dios es justo, que la palabra que Dios trae a este lugar es grande, que su gloria también es grande, que los recursos son demasiados. Muchas veces me pregunto de dónde saldrá tanta capacidad para mi cabeza, y el Espíritu Santo solo me responde: yo estaré ahí, porque es necesario que el nivel intelectual tuyo y la capacidad de aprendizaje y de memoria aumente más de lo que ahora la tienes. Son muchos asuntos los que vas a tener que administrar, muchas cosas a cargo, y aun cuando tenga personas a cargo, manejo de personal, al final, al frente, y en la toma de decisiones más importantes, siempre estaré ahí, siempre estará mi esposo, y siempre estará el Señor ayudándonos a tomar las decisiones correctas. Pero déjeme decirle que nunca me imaginé ser jefe de algo tan grande, ser líder de algo tan grande. Solo espero poderme mantener. Solo suplico a Dios, no tanto que me use, sino que me ayude a guardarme de mí misma, porque el corazón del hombre es engañoso y traicionero. Es lo único que le suplico a Dios, pues entendí hace mucho tiempo que no necesitaba pedirle que me usara, pues era una decisión que ya había tomado en mi vida desde hacía mucho tiempo atrás. Solo le pido a Dios que me guarde de cada paso que doy, de cada decisión que tome, y que las tome dentro de su voluntad y no en mi parecer humano. Es grandioso saber por qué Dios hace las cosas como las hace. Es maravilloso entender hoy en día y ver el panorama aún más claro, saber y entender la voluntad perfecta de Dios y vivir para agradarlo. Es maravilloso saber que valió la pena renunciar a tantas cosas y morir a tantos sueños que tenía en mi juventud, únicamente para dedicar mi vida a Él. Es maravilloso saber que tenía que morir a muchas cosas para poder traer buenos frutos. Un líder no es promovido ni promocionado por el Señor a menos que demuestre en su trabajo primario que lo ha hecho bien. Siempre le dije a mi esposo que todos iban a chocar con mi mentalidad, porque aprendí a ver las cosas como Dios las ve, que no puedo verlas de otra manera. Así que no es que te esté llevando la contraria, es solamente que Dios no opina lo que tú. No puedo ponerme de tu parte cuando sé que Dios está de acuerdo contigo. Sepa siervo y sepa pueblo, que siempre, desde mi infancia hasta ahora que volví a recuperar mi identidad, he estado dispuesta a oír, a atender las órdenes del Espíritu Santo y a obedecerle sin preguntar, sin cuestionar y sin sacar conjeturas antes de tiempo. Esa es la sierva que Él formó desde los 10 años y Él necesitaba recuperarla. Él necesitaba ponerla a prueba, ponerla en fuego, mostrar si podía mantenerme a plomo, si por las circunstancias me volvía atrás o me iba al pecado. Fui probada en tantas cosas. Cada vez que en mi hogar tuvo sacudidas violentas de economía, pude ver al enemigo decirme que me volviera atrás porque era más sencillo caer de nuevo en el pecado que seguir persistiendo. No fue fácil mantenerme en pie, nunca lo va a ser. Hoy entiendo que es necesario mantenerse así, vigilante todo el tiempo, no dormir, porque el que se duerme, el enemigo lo destruye. He podido aprender en todo este lazo de tiempo que ustedes han sido una gran escuela para mí, que a la verdad es más necesario al hombre escuchar a Dios, estar atento a sus órdenes, que muchas veces escuchar consejo humano. Si Dios es tan soberano y te ha logrado traer hasta donde te ha traído, te ha levantado y te ha mantenido, no es más correcto seguirle obedeciendo y escuchándole a Él, aun cuando a muchos no les parezca. Sí, no ha sido fácil la formación que he tenido para este liderazgo, pero a la verdad les digo, nadie va a ser promovido si primero no le demuestra a Dios que lo que está haciendo en su trabajo es rindiéndose a Él cada día. Hoy le preguntaba al Señor, ¿qué te hace alto? Solamente Dios, a medida que te va moviendo, te va mostrando en dónde has fallado para que corrijas, para que te afiances, para que te afirmes. Nunca mis caídas han sido el reflejo y la justificación para decirle a Dios que tengo derecho a volverme atrás y dañar todo lo poco que Él ha hecho bueno en mí. Los lugares donde me ha sacado, los lugares donde me ha limpiado,
no tengo el derecho a tirarme la obra que Él ha ido realizando en mí. Tengo miedo todo el tiempo, porque pienso que si no me afirmo en su palabra y en los hechos que Él ha hecho en mi vida, puedo retroceder, puedo caer, cualquiera podría hacerlo. No soy vulnerable, soy un ser humano. Pero entiendo dos cosas. Hoy les presento a la iglesia otra vez el fuego abrazado de su presencia. El logo de arriba representa la visión real de este ministerio. Una iglesia nacida para que sea esparcida por toda la tierra. A donde haya tierra y haya habitantes humanos, allí tiene que llegar esta iglesia, porque ese es el mandato de lo establecido por el Señor para este lugar. Lo que significa para mí que hace unos días me aterraba cuando hablaban de una iglesia y decían que tenía iglesias en varios países, más de una iglesia, y que estas eran de multitudes y que estaba siendo escudriñada por el manejo de sus finanzas. Pensé en este ministerio. Dije, Señor, harás lo mismo con este lugar. Y me dice Él, sí lo haré. De cierto, cada iglesia será tan grande como la primera, porque este ministerio tiene que hacer lo que le fue mandado a hacer. Lloré mucho. Le dije que si de verdad podría estar al tanto de todos los gastos físicos de cada iglesia y estar pendiente, que si me alcanzaría la vida. Lo único que me dijo era que tenía que asegurarme de que los siervos que trabajaban conmigo tuvieran la misma mentalidad mía, la misma condición para defender y resguardar lo que yo tenía que hacer, porque solo así podría confiar en ellos. A la verdad le dije, Señor, gracias, pero no va a ser un trabajo sencillo proteger los intereses del Señor. No, con todo lo que aprendí en esta escuela, no va a ser tan sencillo. Pero al final, sin importar lo que pase, amén. Este ministerio hoy dio su primer paso. Recuerdo hace unos meses escuchar al Señor decir delante del pueblo que tenía que dar 2 pasos grandes, 2 pasos para que todo sucediera, que faltaban 2 pasos. Recuerdo que lo dijo muy claro. Hasta el momento no les había prestado atención y no me he dado cuenta que en estos días dio el primer paso y ahora se aproxima a dar el segundo. A la verdad, le agradezco a Dios todo lo que ha hecho hasta el día de hoy en este lugar y la formación que se aproxima. Mi vida va a cambiar del cielo a la tierra. Espero poder seguir tratando a muchos con la misma cordialidad que lo hacía, sin tener que volverme dura y mantener mi frente dura para que nadie malentienda las cosas que hago. Espero poder a algunos seguirlos tratando con el mismo amor que una vez lo hice, sin olvidar de dónde Dios me sacó. No fue fácil el proceso, me sentí avergonzada mucho tiempo, pero cada proceso vale la pena. Era necesario que Dios me mostrara cuán humilde tiene que ser un siervo para poder manejar sus cosas, cuán sencillo y cuántas cosas tiene que estar dispuesto a soportar por amor de su nombre. Era necesario el proceso. Siempre me pregunté por qué Dios hace los procesos de una manera tan inescrutable e inexplicable. También muchas veces le pregunté a Él hasta qué punto tenía que ser probado. La única respuesta que siempre me dio es que hasta lo sumo, los siervos serán probados para poder tomar lo mayor de Dios. Nadie que no sea probado hasta lo sumo puede llegar a tomar las cosas grandes de Dios. Es un principio bíblico. Dice la palabra que primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás nos será añadido. Mientras no cumplamos ese principio, Dios nos podrá añadirnos más. Nadie que puede añadirse un codo más a su estatura aunque quiera. La verdad, me costó mucho entender muchas cosas. Apenas si las estoy asimilando. Algunas asimilarlas duelen, otras solamente aclaran tu mente y te hacen mirar más derecho al maestro que te está pidiendo que salgas de la barca y camines sobre las aguas, porque es el tiempo, sin desviar tu mirada. No ha sido fácil estos días. Dios nos desacomodó, las aguas se movieron, en verdad, alrededor mío. En verdad que sentí que la tierra estaba temblando y me hundiría. Pero el Espíritu Santo siempre me dijo, mantén tu mirada en mí y no mires las circunstancias, porque solo así pasarás este último examen que te estoy haciendo. No fue sencillo mantener tu mirada. Aún en estos días, mantener mi mirada en Él no está siendo tan sencillo. Solo suplico a Dios que me ayude
a mantenerla hasta el final, para poder recibir el galardón y llegar a la ceremonia que Él preparó para nosotros. Apóstol. Y con esta cita bíblica terminamos. Vamos a ir a Romanos 8, versículo 13 y versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 13 y versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 13 y 14. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Dice que todos los que son, ¿qué? Guiados. Presta atención. Dios no llamó a ninguno al cuerpo de Cristo a guiarse por sus sentires, pensamientos, deseos o sueños o anhelos. ¿Sabes por qué a veces la vida del hombre entra en fracaso? Porque se guía por sí mismo. Y Dios no nos llamó a nosotros los creyentes a guiarnos por sí mismos, sino a guiarnos por el Espíritu. Amén. Y ahí es donde el creyente tiene que pagar precio de búsqueda por el Señor. Bueno, Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Dónde quieres que trabaje? ¿Dónde quieres qué quieres que yo estudie? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Cuál es la pareja que tienes para mí? ¿Me tienes un hogar o no me tienes un hogar? ¿Me tienes para ser soltero o no? Pero lamentablemente la mayoría hacen esto. Guían sus pasos a lo que creen, no lo que el Señor determina. Y la palabra muy clara que dice que los hijos de Dios, ojo, son los que son guiados ¿por qué? Por el Espíritu. Amén. Y esa guianza del Espíritu representa que tú entras en un alineamiento a la voluntad perfecta, buena y agradable ¿de quién? De Dios. Amén. Obviamente que hay veces en ese alineamiento, al principio no vamos a ver, como dice Pablo en Roma, en 1 Corintios 13, vamos a ver por espejos puramente. Por ejemplo, lo vemos en el rey David. Cuando Dios le envía al profeta Samuel para que lo ungiera como rey de Israel, ¿cierto? Porque había desechado a Saúl, ¿fue puesto una vez a reinar sobre Israel? No. Lo mandó a una cueva, la cueva de Adullam, con 400 endeudados, enlutados, empobrecidos y demás. Pasaron los años y lo puso a reinar sobre Judá 7 años. Y luego, después de 7 años, lo pone a reinar sobre Israel y reina 33 años. Mira esto, cómo es la escritura. David, ungido por Dios, fue guiado por el mismo Dios. Nosotros los creyentes, nacidos en Cristo, como nuevas criaturas, somos guiados, somos llamados a ser guiados. ¿Por qué? Y si yo no acepto la guianza y si quiero persistir en lo que yo quiero, ¿será que entro en el plan perfecto de Dios? ¿Será que Dios va a respaldar y avalar mis proyectos cuando no se acoplan a los suyos? ¿Cuántas personas emprenden un negocio, una empresa y nunca le preguntaron a Dios, ¿Dios estaba de acuerdo? Ay, Señor, estoy recibiendo pérdidas. ¿Le preguntaste a Dios si estaba de acuerdo con ese negocio? No. Y eso es algo que nosotros los creyentes debemos entender. No somos llamados a guiarnos por nuestros pensamientos. No somos llamados a guiarnos por nuestros sentires. No somos llamados a guiarnos por nuestros deseos. Somos llamados a ser guiados, ojo, por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo tengo a mi esposa guiada por el Espíritu y ella guiada por el Espíritu. Porque yo tenía otros proyectos de casarme con otra persona y tenía otros proyectos. Pero la voluntad de Dios era ella y la voluntad del Señor para ella era yo. Asimismo, yo tenía otros proyectos cuando terminé mi bachillerato. Tenía varias posturas o varios proyectos para diferentes carreras. Pero cuando Dios dijo, yo no quiero eso para ti, quiero que me sirvas en el ministerio. Heme aquí, Señor. De entrar en el alineamiento de Dios. Cuando estaba trabajando y un buen trabajo, Dios me dijo, sal de trabajar porque ya no te necesito que trabajes para el hombre. Bueno, Señor, me alineo. Gloria al Señor. El 30 del mes de abril pasado, cumplí 7 años de estar de 100% sirviéndole al Señor. Y ahorita Dios está guiándonos a cosas que ya de anterioridad nos ha venido hablando y nos ha venido. Déjame decirte que el creyente debe ser guiado, ojo, por el Espíritu de Dios,
No debe guiarse por su sentir, su emoción, su corazón, porque déjame decir que el corazón del hombre es ¿qué? Engañoso, traicionero. Mientras que Dios, mira acá, vamos a Romanos 8, ahí en el mismo pasaje, dice ahí en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es la debilidad del hombre? No saber qué le va a acontecer tras una decisión, no saber cómo orar correctamente, ¿sí o no? A veces no lo sabemos. A veces oramos, pero no sabemos orar con sabiduría. Por eso Santiago dice, pedís y no recibís. ¿Y por qué? Muchas veces pedís mal, o pedís para sus propios deleites. Entonces a veces no sabemos cómo pedir, pero hay uno que sí nos ayuda en nuestra oración y en nuestras directrices, y es el Espíritu Santo. Mira lo que dice acá en el versículo 26. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos ¿qué? Indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede. ¿Por qué? Por los santos. Déjame decirte que cuando tú buscas el apoyo del Espíritu para tu vida en cualquier asunto, ¿a dónde te va a conducir el Espíritu Santo? A la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios. A que te alinees a Dios y todo te salga ¿qué? Bien. Por eso Proverbios dice, una cosa es el pensamiento del hombre, pero Yahweh endereza sus pasos. Cuando yo estaba con esta persona, con proyectos de casarme, también profeta, sierva del Señor, creyente, pero yo no sé, yo sentía algo que no, yo ore, Señor, si eso no es tuyo, muéstrame, revélame, pero yo no quiero hacer nada fuera de tu voluntad. Hasta que vino la respuesta, Señor, no es la persona que tengo para ti. Hermanita Joana, gloria al Señor, mira, yo te amo mucho, tengo muchos sentimientos, pero Dios ha dicho no. Y ella me dice, Andrés, también el Señor me dijo que. Entonces oramos, soltamos, bien. Ya luego yo el diablo enredó unas cosas que yo dije, no, Dios es veraz y Dios no cambia. Y luego llegó con el tiempo, llegó mi esposa. Entonces aprender a alinearnos al proyecto de Dios, déjame decirte que cuesta. Cuesta porque ahí es donde nos toca someter la voluntad del hombre. ¿A quién? Al Señor. Y esa someter la voluntad del hombre a Dios cuesta. ¿Sí o no? Porque la gran mayoría estamos adecuados ¿a qué? A hacer lo que yo creo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A hacer lo que yo creo. Por ejemplo, la finanza, no. Que yo sé. Pero Dios sabe, es más sabio. En la parte sentimental es que yo creo. Pero Dios es más sabio. En todo asunto, Dios es más sabio. Dios sí sabe. Y ahí es donde Dios quiere que el creyente entienda que Dios quiere que seas guiado, ojo, por el Espíritu de Dios. Amén. No guiados por hombres. No guiados por hombres. Guiados por el Espíritu Santo de Dios. Que Dios iba a usar un hombre es porque va a usártelo para confirmar lo que Dios ya viene hablando con anterioridad para tu vida. Amén. A nivel personal, claro, sí. Ya a nivel ministerial, ya es, en este caso el asunto del ministerio es a donde el ministerio va, porque Dios nos está guiando nosotros como ministros. Pero a nivel personal, déjame decirte que es importante que tú pidas la guianza de Dios para tu vida. No hagas las cosas pensando en, yo creo, no. Ojo. He conocido el testimonio de grandes varones y mujeres de Dios, empresarios, ministros y gente muy bendecida y levantada por Dios. Pero una decisión en sus vidas: someterse totalmente a la dirección del Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque es que mientras no hay sometimiento a la dirección del Señor, estamos como Israel en el desierto, buscando y dando vueltas hasta alinearnos al Señor. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos alineemos y seamos sensibles a que el Espíritu Santo nos guíe. ¿En qué? En todo asunto. Amén. Que nos guíe en todo asunto. Porque a veces nosotros no sabemos. Decimos, pero hasta para ir a comprar unos huevos, tendría que decir al Espíritu Santo, voy, lo compro o no lo compro. Déjame decirte que a veces es necesario absolutamente para ti. ¿No? Nos ha pasado cuando hemos ido al mercado del Espíritu Santo. Y Él nos sorprende de una manera impresionante.
porque nos volvemos dependientes de. Y cuando tú te vuelves dependiente del que es toda ciencia, toda sabiduría y todo poder, ¿qué pasa? ¿Será que algo va a fracasar? Nunca, porque la palabra dice en Romanos 8:31 que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios está a nuestro favor, déjame decirte que las cosas van a florecer tremendamente. Por eso para este cierre de palabra, hermanos, suéltate por completo a la guianza del Espíritu. Siéntate por completo, suéltate por completo a la guianza del Espíritu. No te empecines a hacer las cosas porque tú quieres hacerlo. No te empecines a hacer las cosas porque yo creo. Ojo, si el Señor no tiene el aval, no te ha dado el aval, ¿será que va a progresar o va a prosperar lo que tú empezaste? No, nunca. Aunque hay veces Dios, porque persistimos, diga, bueno, listo, hágalo. No significa que Dios te dio la aprobación. Porque Israel se empecinaba, no, danos rey, no, danos rey. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? Dale rey. Porque ellos se empecinaron y me han desechado a mí. Pero esto les acontecerá. ¿Qué le trajo los reyes de Israel a Israel? Caos y caos y caos y caos y caos. ¿Porque sale la voluntad perfecta de Dios? No, nunca. Cuando nosotros nos desenfocamos de la voluntad perfecta de Dios, nada progresa, nada florece. Por eso la palabra en Juan 15 que dice, apartados de Él. Mira, hermano, pensamos que esa palabra representa, no, cuando yo me dejo de congregar o yo me voy de la iglesia. No, eso, apartado de Él, significa apartarnos de su voluntad, apartarnos de su amparo, apartarnos de su directriz. Si yo no estoy conectado a lo que Dios quiere hacer conmigo y a dónde me quiere guiar, nada va a florecer. Porque nunca Dios va a avalar o va a respaldar cuando yo estoy en contra de lo que Él quiere para mí. Entendamos eso. Por eso alineémonos por completo a lo que Dios quiere, Señor. Yo lo he hecho en mi economía, yo lo he hecho en mi parte sentimental, yo lo he hecho en la parte de ministerio, lo que tú quieras. Y aunque hay veces a momento como que viene esa, como que eso de que es uno como terco, como la mula, ¿sí o no? Que es, venga para acá. Dios viene, ¿cierto? Y como la palabra dice, creo que en los Salmos o en Proverbios, dice que el caballo no camina sino a través de ¿qué? Las riendas o el cabestro. A veces Dios tiene que venir y cogerlo a uno de la quijada y me digo, no es por allá, es por acá. Pero eso es cuando uno quiere aprender a alinearse así. Amén. Y hermanos, esta era la palabra que los pastores principales traían para ustedes. Gloria al Señor. Vamos a